El infierno existe, y algunos hombres lo conocieron demasiado temprano. Traiciones, abandono, soledad, dolor silencioso. Pero mientras muchos quedaron destruidos por esas experiencias, el hombre Sigma salió de ahí convertido en alguien imposible de doblegar. Porque hay un tipo de dolor que cambia algo dentro de ti para siempre. Te vuelve más callado, más observador, más difícil de entender. Aprendes a ocultar lo que sientes. Aprendes a seguir adelante incluso cuando tu mente está colapsando por dentro. Y lo más peligroso es que te acostumbras a pelear tus batallas completamente solo, sin pedir ayuda, sin mostrar debilidad, sin esperar que alguien venga a salvarte. Ahí es donde nace la verdadera mentalidad Sigma, no en la comodidad, no en la admiración, sino en el fuego. En esas noches donde descubriste que, aunque nadie estuvo contigo, aún así sobreviviste. Y eso es lo que la mayoría jamás entenderá del hombre Sigma. No es frío porque quiera, no se aleja por ego, no guarda silencio porque no tenga emociones. Lo hace porque la vida le enseñó demasiado temprano que el dolor cambia a las personas y que algunas heridas jamás se cuentan en voz alta. Mientras otros necesitan ser rescatados para no derrumbarse, el hombre Sigma aprendió a caminar por el infierno completamente solo. Y hoy vamos a descubrir por qué puede soportar algo que destruiría emocionalmente a la mayoría de las personas, y la oscura verdad psicológica que lo convirtió en alguien capaz de sobrevivir incluso cuando nadie vino a salvarlo. Porque hay algo que la mayoría jamás entenderá del hombre Sigma. Algo oscuro. Algo que normalmente solo nace después de años de soledad, traiciones y dolor silencioso. Mientras otros se derrumban cuando la vida los deja solos, él parece volverse más fuerte, más frío, más difícil de destruir. Pero esa fuerza tiene un origen perturbador, una verdad psicológica que cambió su mente para siempre. Y hoy vas a descubrir por qué el hombre Sigma puede caminar por el infierno completamente solo, mientras la mayoría ni siquiera soporta quedarse a solas con sus propios pensamientos. Y todo comienza con una diferencia que casi nadie nota. El hombre Sigma no pierde su identidad cuando pierde todo lo demás. La mayoría de las personas construye su identidad sobre cosas externas, su relación, su dinero, su trabajo, la aprobación de los demás, la imagen que proyectan, y mientras todo eso funciona, sienten que saben quiénes son. Pero el problema aparece cuando la vida comienza a destruir esas cosas una por una, porque cuando desaparece la relación, desaparece parte de ellos. Cuando fracasan, sienten que ya no valen nada. Cuando son rechazados, se derrumban emocionalmente, y ahí es donde el hombre Sigma se vuelve diferente, porque su identidad nunca dependió completamente del mundo exterior. Fue construida en silencio, en sus pensamientos, en su forma de ver la vida, en las batallas internas que nadie conoció. Por eso, cuando pierde algo importante, el dolor existe, pero no destruye el núcleo de quien es. Sigue reconociéndose a sí mismo incluso en medio del caos. Puede perder personas, dinero, estabilidad o estatus, y aún así continuar adelante, porque hay algo dentro de él que el sufrimiento no logró romper. Y esa es la razón por la que puede caminar por el infierno sin desaparecer completamente dentro de él. La mayoría de las personas vive creyendo que el desastre nunca llegará. Evitan pensar en el abandono, en la traición, en perderlo todo, porque imaginar esas cosas incomoda, asusta. Pero el hombre Sigma funciona distinto. Desde muy temprano aprendió a observar la oscuridad de frente. En silencio imaginó los peores escenarios muchas veces. ¿Qué haría si lo dejaran solo? ¿Qué haría si fracasara? ¿Qué haría si las personas en las que confiaba terminaran traicionándolo? No porque fuera negativo, sino porque necesitaba estar preparado.
Mientras otros vivían distraídos, él entrenaba mentalmente para sobrevivir al caos. Y cuando finalmente el dolor llegó, no se sintió completamente sorprendido. Ya había recorrido ese infierno en su mente cientos de veces. Por eso reacciona distinto durante las crisis. Mientras otros colapsan emocionalmente por el shock, el hombre Sigma entra en una calma extraña, fría, silenciosa, como alguien que ya conocía el fuego antes de quemarse. Y aunque el dolor le afecta igual que a cualquiera, hay una parte de él que ya sabía que este momento podía llegar. Eso le da una resistencia mental que pocas personas poseen. Hay personas que necesitan ser escuchadas para resistir el dolor. Necesitan desahogarse. Necesitan que alguien les diga que todo estará bien. Y no hay nada malo en eso. Pero el hombre Sigma aprendió algo diferente. Aprendió a sufrir solo. A guardar silencio incluso cuando su mente estaba colapsando por dentro. Muchas veces porque en el pasado intentó abrirse y terminó sintiéndose incomprendido, ignorado o decepcionado. Así que dejó de mostrar ciertas heridas, dejó de explicar lo que sentía y poco a poco desarrolló una capacidad peligrosa, soportar el dolor sin que nadie lo note. Por fuera parece tranquilo, controlado, incluso frío. Pero dentro de él muchas veces ocurre una guerra completa que nadie alcanza a ver. Y lo más extraño es que con el tiempo comenzó a sentirse más cómodo en ese silencio que en la idea de depender emocionalmente de alguien. Porque el hombre Sigma no necesita una audiencia para mantenerse fuerte. No necesita aplausos para seguir adelante. Sigue peleando incluso cuando nadie sabe lo que está soportando. Y esa capacidad es exactamente lo que hace que la soledad no lo destruya de la misma manera que destruye a la mayoría. Cuando la mayoría atraviesa una crisis, solo siente dolor. El sufrimiento consume completamente sus pensamientos. Pero el hombre Sigma tiene una forma distinta de procesar el caos. Incluso mientras está destruido emocionalmente, una parte de su mente sigue observando, analizando, aprendiendo. Se pregunta qué le enseñó esa traición, qué señales ignoró, qué verdad descubrió sobre las personas, sobre el mundo, sobre sí mismo. Y eso cambia completamente la manera en que vive el sufrimiento, porque para él el dolor no es solamente una herida, también es información. Cada decepción lo vuelve más consciente, más observador, más difícil de engañar. Mientras otros intentan escapar del fuego lo más rápido posible, el hombre Sigma extrae algo de él antes de salir. Y por eso regresa diferente después de cada batalla, más silencioso, más fuerte mentalmente, más resistente emocionalmente, no porque el dolor no le afecte, sino porque aprendió a usarlo como una herramienta de transformación. Ahí nace esa mirada profunda que muchas personas notan en él, esa sensación de que vivió algo que no puede explicarse fácilmente, porque algunas personas sobreviven al sufrimiento, pero el hombre Sigma es moldeado por él. Esta es probablemente la verdad más oscura de todas. La mayoría de las personas, aunque no lo admita, vive creyendo que cuando todo se derrumbe, alguien aparecerá. Un amigo, una pareja, la familia, alguien que ayude a sostenerlos antes de caer por completo. Pero el hombre Sigma dejó de creer en eso hace mucho tiempo. Tal vez porque pidió ayuda y nadie apareció. Tal vez porque descubrió demasiado temprano que algunas batallas son completamente solitarias. Y aunque esa verdad duele, también cambia algo dentro de él para siempre. Porque cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte, tu mente comienza a adaptarse. Dejas de esperar apoyo emocional constante. Dejas de depender de validación. Dejas de confiar ciegamente en que otros cargarán contigo cuando estés roto, y es ahí donde nace una fuerza emocional que asusta incluso a otras personas, porque el hombre Sigma ya no vive esperando ser salvado,
Se convirtió en alguien capaz de salvarse a sí mismo, y aunque eso lo volvió más silencioso y más distante, también lo convirtió en alguien extremadamente difícil de destruir cuando llegan los peores momentos de la vida. Lo más extraño del hombre Sigma ocurre después del dolor, después del abandono, después del infierno, porque cuando finalmente sale de esa etapa, ya no vuelve siendo el mismo hombre. Hay algo distinto en su mirada, en su energía, en su forma de relacionarse con el mundo. Se vuelve más reservado, más selectivo, más consciente de quién merece entrar en su vida y quién no. Y las personas alrededor lo notan, sienten que cambió, aunque no sepan exactamente por qué. Lo que no entienden es que el hombre Sigma sobrevivió a algo que casi nadie vio. Libró guerras internas en completo silencio. Y al hacerlo, descubrió algo que transforma para siempre a una persona. Descubrió que podía soportar más dolor del que imaginaba, que incluso cuando nadie estuvo ahí, aún así logró mantenerse en pie. Por eso el sufrimiento cambia tanto al hombre Sigma, porque no salió del fuego siendo rescatado, salió del fuego habiéndose convertido en su propio rescate. Y hay una diferencia enorme entre alguien que fue salvado y alguien que tuvo que reconstruirse completamente solo desde las cenizas. Y al final, esa es la verdad que casi nadie quiere aceptar. El hombre Sigma no nació fuerte, no nació frío, no nació preparado para soportarlo todo. La vida lo obligó a convertirse en eso. Cada traición lo volvió más silencioso. Cada decepción lo hizo confiar menos. Cada noche enfrentando sus pensamientos completamente solo. Construyó una versión de él que ya no espera ser salvada por nadie. Y aunque el mundo llama distancia a su forma de ser, muchas veces lo que realmente están viendo es a alguien que sobrevivió demasiado dolor sin ayuda. Porque hay heridas que no destruyen al hombre Sigma, lo transforman. Lo convierten en alguien que aprendió a caminar solo incluso en los peores momentos de su vida. Y lo más oscuro de todo es que después de atravesar el infierno tantas veces, una parte de él deja de temerle al fuego, porque entiende que ya sobrevivió antes y que si la vida vuelve a romperlo, también volverá a levantarse solo. Así que si alguna vez sentiste que el dolor te cambió, si aprendiste a guardar silencio porque nadie entendía realmente lo que pasaba dentro de ti, si tuviste que convertirte en tu propio rescate cuando más necesitabas ayuda, entonces probablemente entiendas al hombre Sigma mejor que la mayoría. Porque este camino nunca fue sobre sentirse superior, fue sobre sobrevivir, sobre seguir adelante incluso cuando tu mente estaba agotada, tu corazón destruido y el mundo seguía actuando como si nada ocurriera. Y aunque nadie vio las batallas que libraste en silencio, aún así las sobreviviste. Eso significa algo. Significa que hay una fuerza dentro de ti que el sufrimiento no logró destruir. Una fuerza forjada en el abandono, en la soledad y en esas noches donde descubriste que, incluso completamente solo, todavía eras capaz de seguir caminando.